expliquémosle a nuestros televidentes qué es el dengue grave. Bueno, el dengue grave ya es cuando el paciente manifiesta sintomatología o algunas manifestaciones hemorrágicas, sean epistaxis, sangrado por la nariz, aparecen morados, aparece dolor abdominal que es muy fuerte, dificultad para respirar, hepatomegalia, que es cuando el hígado se aumenta de tamaño, o cuando el paciente se torna encefalopático, que es en el momento en el que el paciente está incoherente, dice cosas que no coinciden con la realidad, o que está algo irritable. Eso es un dengue grave y obviamente está el paciente taquicárdico, está deshidratado, es un paciente que hay que prestarle mucha atención porque tiene alto riesgo de mortalidad y que debe ser manejado generalmente en una unidad de cuidados intensivos. Doctor, sé que nuestros televidentes se preguntan en sus casas, ya que hablamos del dengue grave, ¿cuáles son las personas que tienen mayor tasa de complicación o incluso de muerte por este tipo de enfermedad? Bueno, generalmente en casi todas las enfermedades los extremos de la vida son los más afectados o los más vulnerables, menores de 5 años y mayores de 65 años, pero hay un grupo también importante que son los pacientes comórbidos o los pacientes que tienen algún antecedente patológico, sea porque tiene un cáncer, porque tiene una hipertensión arterial, diabetes, y estas enfermedades es un paciente que está inmunocomprometido y obviamente va a ser más susceptible de tener manifestaciones severas en este tipo de enfermedades infecciosas virales. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, hace un momento hablamos acerca de la prevención, de que una de las primeras alternativas era mantener los reservorios secos, libres de agua. Entonces, muchos de nuestros televidentes se hacen la pregunta de si el fumigar sirve y en promedio a qué horas deberíamos hacer el proceso de fumigación en nuestros hogares. Sí, el fumigar es muy importante, pero yo creería que lo más importante es tratar de erradicar todas estas superficies que almacenan agua, que es el medio donde él se desarrolla, ¿no? Utilizar también, aconsejan utilizar pantalones o camisas de manga larga para evitar las picaduras, y obviamente el mosquito es generalmente cuando pica es durante el día, ¿ok? Entonces el paciente más o menos el mosquito pica entre las 5 o 6 de la tarde o 5 o 6 de la mañana, más o menos esas son las horas en las que él sale a picar, y sobre todo es el Aedes aegypti, la hembra es la que ocasiona o la que transmite el virus. Doctor, sé que muchas personas se preguntan si el dengue siempre cursa con fiebre. Sí, una de las características de las enfermedades febriles o de las enfermedades virales es la fiebre. Entonces, pero no podemos siempre dirigir el diagnóstico a que toda fiebre con plaquetas bajas es dengue, porque ese no es el diagnóstico del dengue. Uno toma unos parámetros que son las plaquetas, la concentración, los leucocitos y obviamente las manifestaciones clínicas del paciente. Doctor, en este momento tenemos una pregunta de nuestros televidentes. Ellos se preguntan, doctor, ¿cuál es la diferencia entre el dengue, el Zika y el chikungunya? Ya que son enfermedades con las cuales hemos cursado la mayoría de colombianos. Bueno, las tres son enfermedades virales y están, el vector o quien lo transmite es el mismo mosquito, el Aedes aegypti. En ocasiones el Aedes albopictus en menor frecuencia. La sintomatología, pues, cursan con lo mismo, son igual de mortales porque pueden ocasionar muerte. Se manifiestan unas en un rash generalizado o un sarpullido. La otra que se manifiesta más que todo por dolores articulares, pero en sí son muy parecidos en un inicio, en las etapas, en el tercer día, que es la etapa febril, todas se manifiestan de una manera muy parecida, y más o menos entre la etapa 5 o entre el día 5 y 7 es donde uno comienza a derivar o a identificar cuál de las tres corresponde a cuál de estas. Muchísimas gracias, doctor Edwin. Veamos qué nos dicen la gente en las calles, Doctor, ¿cuántas veces me puede dar dengue? Doctor, ¿cuántas veces me puede dar dengue? Bueno, hay 4 serotipos de dengue, el 1, 2, 3 y 4. Obviamente, solamente 4 veces nos va a dar dengue, ¿ok?
y ninguno se ha comprobado que sea más virulento que el otro y eso ya depende del huésped, o sea, de la persona y de su respuesta inmunológica para poder determinar qué tan agresivo puede ser el virus. Ok, sigamos con la segunda pregunta. Doctor, ¿será que el dengue se puede transmitir y por qué? ¿Será que el dengue se puede transmitir y por qué? Bueno, la transmisión, como había dicho, es únicamente a través del vector, que es el Aedes aegypti, pero que se pueda transmitir de persona a persona no. Ok, o sea que en este momento le descartamos la duda a la mayoría de nuestros televidentes. Sé que muchas veces en nuestra consulta nos han preguntado si sexualmente se puede contraer la enfermedad. No. No se Ok, puede contraer. esto es muy importante, sexualmente no se puede contraer la enfermedad. Entonces, doctor, vamos a hablar acerca de cuáles son las alternativas en el tratamiento después de diagnosticada la enfermedad. Bueno, después de diagnosticar la enfermedad, obviamente clasificamos al paciente si es un dengue sin signos de alarma, con signos de alarma o es un dengue grave. Entonces, el paciente sin signos de alarma es un paciente que puede recibir su tratamiento ambulatorio con abundantes líquidos de acetaminofén y se le explica al paciente, se le dan recomendaciones generales y signos de alarma para reconsultar. El paciente con signos de alarma es el paciente que va a quedar hospitalizado porque requiere fluidoterapia, requiere acetaminofén y estar haciendo seguimiento para evitar que el paciente vaya a tornarse o a evolucionar muy mal. Y obviamente el paciente con dengue grave, que es un paciente que está bastante delicado y su manejo también es intrahospitalario, preferiblemente en la UCI, por alto riesgo de mortalidad. Muchísimas gracias, doctor.